Diputado del Congreso de Guatemala, don Luis Hernández Asmitia, muy buenos días. Muy buenos días y buenos días a todos los colombianos que escuchan ahorita este programa. Bueno, don Luis, estamos muy interesados en saber cómo operó allá en Guatemala y qué rastros dejó y qué está pasando con una comisión eh, supuestamente invitada para o llevada a Guatemala más o menos a la fuerza para descubrir violaciones a los derechos humanos y de la que formaba parte el colombiano Iván Velázquez. Cuéntenos usted esa historia, don Luis. Bueno, tal vez quisiera comenzar contando un poco de dónde arranca esto. Nosotros en Guatemala tuvimos un conflicto armado interno que duró 36 años y que en el año 96 se firman los acuerdos de paz. Se firma ante una guerrilla que ya estaba básicamente vencida, pero a pesar de eso, pues se toma la decisión por parte del gobierno de Guatemala de firmar con ellos un acuerdo que se establecen varias cosas. Sin embargo, los de izquierda, los guerrilleros, no cumplieron dichos acuerdos y siguieron con su lucha más a nivel internacional y se fortalecieron dando su versión de los hechos a nivel internacional y no lo que verdaderamente pasó. Hemos, desde el año 96 a la fecha, lamentablemente hemos pasado por juicios de genocidio que nunca ocurrió en Guatemala, siempre con el fin revanchista de estos guerrilleros para tratar de meter a todos los veteranos de guerra a la cárcel. Es más, muchos de ellos hoy guardan prisión debido a casos que han armado en base a un documento que la misma izquierda escribió sobre el conflicto armado interno. Hace 2 años, 12 años, se conforma la Comisión Internacional contra la Impunidad. Un vicepresidente del gobierno de Oscar Berché lo firma con Naciones Unidas y fue insólito. Fue la primera y la única comisión a nivel mundial en donde las Naciones Unidas, la intención era luchar contra la impunidad en Guatemala. Y el objetivo era luchar contra esas estructuras supuestamente infiltradas dentro del Estado, que lo que buscaban eran intereses perversos o fuera del margen de la ley. Inicialmente el convenio iba a durar 2 años y el objetivo era luchar contra esas estructuras y que también esta comisión se encargara del fortalecimiento del sistema de justicia, es decir, que durante esos 2 años trasladara las competencias necesarias al sistema de justicia para que fuera mucho más expedito y mucho más rápido y lograr lo que todo el mundo anhela, que es una justicia pronta e imparcial. Este convenio fue prorrogándose año tras año hasta durar 12 años en Guatemala, y en el año 2014 fue cuando ya entra el comisionado Iván Velázquez al cargo de la comisión. A lo largo de la comisión de los 12 años hemos tenido 3 comisionados. El primero fue el comisionado Castresana, es un español que también ha tenido varios procesos que se le han abierto en su propio país por irregularidades en el ejercicio de la justicia. Después fue el comisionado Dalanese, que es un costarricense, y por último el comisionado Iván Velázquez, que toma posesión en el año 2014. Del año 2014 a la fecha fue tal vez lo peor que se ha visto de esta comisión, porque lejos de estar buscando el objetivo primordial de encontrar las supuestas estructuras incrustadas en el país y luchar contra la corrupción, Iván Velázquez empezó a impulsar una agenda ideológica dentro de la Comisión Internacional contra la Impunidad. La conformación de dicha comisión fue muy cuestionada en su momento porque le otorgaba poder absoluto, poder en no poderlos fiscalizar, poder hacer y salirse del mismo convenio, e Iván lo que hizo fue precisamente aprovecharse de todo esto para meterse en lugares donde no le competía la comisión y generar un terror y un miedo a lo largo de toda la gestión pública o todo el aparato estatal. Y empezó con su agenda ideológica a tratar de buscar o a perseguir a, a todos los políticos que de larga trayectoria, que habían estado por mucho tiempo con casos tan pequeños de corrupción como
el último y emblemático, que tomando posesión el presidente Morales en el año 2016, le encuentra un caso por $10,000 que supuestamente habían evadido el pago de impuestos y habían utilizado unas facturas al hijo del presidente y al hermano del presidente, y ahí es donde empieza ya la última tormenta de CICIG, porque paraliza por completo el Estado y empieza una persecución política a muchos funcionarios y a muchos políticos de renombre en el país. Llegó a generar tal miedo y tal división en el país, que eso es lo que yo considero que es uno de los grandes problemas que vamos a tener que trabajar a lo largo de estos años que vienen, es la división que causó Iván Velásquez y la CICIG en todos los guatemaltecos. Logró polarizar la discusión a decir del lado izquierda o de derecha, del lado corrupto o no corrupto, y eso, teniendo un país con muchos problemas que abordar, se centró la discusión en esos dos temas a lo largo de los últimos 3 años. Se encargó de conformar los testigos protegidos, amenazándolos por medio de largas condenas en la prisión, que lejos de ser prisión eran casi que campos de concentración aquí en Guatemala, y forzaba a los privados de libertad para ser testigos protegidos, y con eso tratar de buscar o de inhabilitar todos los otros políticos que no eran de su conveniencia. La fiscal general de turno, que era la fiscal Telma Aldana, trabajó de la mano del comisionado Iván Velásquez a lo largo de su gestión en el Ministerio Público, y por medio de ella fue que empezaron a anular y cancelar a cada uno de los posibles contendientes. Para muchos no era sorpresa que la intención de ella era una participación política, la cual la negó a lo largo de su gestión, y después anunció un mes después de haber salido de fiscal general que iba a ser candidata a la presidencia, con el apoyo absoluto de Iván Velásquez y obviamente imposibilitando a mucha de su competencia. Gracias a Dios logramos, porque estuve involucrado en todo este proceso, de poder fiscalizar ciertas cosas y ciertas anomalías durante la gestión de esta señora en la Fiscalía General, que se le logró abrir un proceso, y hoy ella es prófuga de la justicia, ya que lejos de tener una gestión implacable, lo que logró de la mano de Iván Velásquez es muchos actos de corrupción a lo interno del Ministerio Público. Pero hoy tenemos un país que debemos de reconstruir post la Comisión Internacional contra la Impunidad, y principalmente posterior a la pésima gestión de Iván Velásquez aquí, que termina el mandato de la CICIG el 3 de septiembre. Después de eso, el Congreso de la República, con mayoría, logra la conformación de una comisión de investigación, que es donde ahorita tenemos una gran responsabilidad para poder determinar qué fue lo que pasó realmente a lo largo de la gestión de la CICIG, y poder, al final de cuentas, tener el reto de escribir una historia objetiva y ética para que los guatemaltecos y el mundo puedan entender lo que vino a hacer Naciones Unidas a nuestro país. Bueno, pues oyéndolo usted, dice uno quién le copió a quién, porque nos está hablando de temas que exactamente se están desarrollando en Colombia de la misma manera, con este tipo de comisiones y con este tipo de tribunales, desde luego con algunas modificaciones. Aquí se ha perfeccionado más, y usted seguramente sabrá que el señor Iván Velásquez en este momento es abogado acusador, es parte civil contra el presidente Álvaro Uribe, de manera que lo que no completó en Guatemala lo está tratando de completar acá, en la lucha contra el presidente Álvaro Uribe y contra todos los amigos del presidente Álvaro Uribe, que han sido los únicos condenados por temas que se inventó, entre otras, Iván Velásquez, cuando era magistrado de la Corte Suprema de Justicia acá, magistrado auxiliar. Y esto fue pues una verdadera catástrofe, y se lo llevaron para Guatemala, y mire usted pues en las que andamos. ¿Y en qué va o cuál va a ser el camino de esa comisión que estudie lo que hicieron Iván Velásquez y sus amigos allá en Guatemala? Mire,
Durante la Comisión Internacional contra la Impunidad y reitero, principalmente durante la gestión de Iván Velásquez, lo que menos existió fue un imperio de la ley. Doblegaban las leyes a su favor, a la conveniencia de sus amigos, le llamo yo, de inclinación ideológica, y eso ha conllevado de que ya las discusiones lamentablemente están fuera del marco legal. Legalmente todo lo actuado por parte de la Comisión Internacional contra la Impunidad, o la mayoría de lo actuado, fue al margen de la ley. Pero muy astutamente este señor Velásquez logró cooptar los medios, logró cooptar ciertos jueces del organismo judicial, y entonces ya tenía con eso amarrado un círculo a su conveniencia para poder dictar a su favor y poder hacer la persecución política que él se llevó a cabo. ¿Cuál es la dinámica hoy de esta comisión? Como reitero, es una gran responsabilidad, son 12 años de gestión que nosotros tenemos que delucidar y poder determinar los aciertos y los desaciertos de dicha comisión. Comenzamos el día de ayer ya con las audiencias públicas, y en uno de los casos realmente me preocupó de sobremanera. Se trata de un doctor, un profesional de renombre a lo largo, con una trayectoria implacable, y que debido a su trayectoria él fue subiendo en el escalafón del médico y llegó a ser decano de la única universidad pública del país, y con eso tenía una silla en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, y un proceso que lo hicieron con tintes políticos y que fue fallido, ni siquiera se llevó a cabo. Pues con eso Iván Velásquez y la CICIG comenzaron a hacer una persecución, metieron a esta persona a la cárcel, lo privaron de su libertad por 3 años, 1 mes, y se fue deteriorando de tal manera que se paró suicidando. Eso, pues, lejos de hablar de una forma legalista o técnica, realmente tenemos que hablar desde el punto de vista de esa familia que perdieron a un excelente profesional y un excelente padre, y que hoy dejó a 3 niños sin la posibilidad de tener el sustento alimenticio de todos los días. Escuchamos su historia y cómo la CICIG doblegó las leyes a su favor, cómo no le permitió una medida sustitutiva, a pesar de que médicos forenses decían de que él necesitaba salir porque de lo contrario iba a conllevar a un suicidio, porque estaba en una depresión bastante fuerte, pero Iván Velásquez y la CICIG no permitieron que saliera, y al final de cuentas lamentablemente él se quitó la vida. Después vimos un caso de un niño que, jugando fútbol contra los agentes de seguridad de Iván Velásquez, en el juego de fútbol se levantaron los humos y pararon en un pleito, que vinieron ellos y casi matan a este niño, le sacaron el ojo de la órbita de la golpiza que le dieron. Iván Velásquez, con su poder que él decía tener, agarra los videos del juego de fútbol, saca a sus agentes del país para que no pudieran afectarlos, y hoy por hoy el niño pues ha conllevado ya más de 8 cirugías de rostro debido a la golpiza que le pagaron los agentes, pero como eran agentes de Iván Velásquez no les pasó absolutamente nada, y esto era un delito fuera del convenio que deberíamos de haber podido perseguir, pero los papás, con toda la frustración, nos llegan a contar la historia el día de ayer. Nosotros vamos a estar llevando audiencias públicas como estas que le acabo de escribir. Son más de 30 solicitudes de audiencias públicas de gente que ha sido afectada por parte de la CICIG, en donde les han privado la libertad, les han solicitado ser testigos protegidos con el fin de poder tener alguna medida sustitutiva, y testigos protegidos en contra de enemigos o contendientes políticos de esta ideología de izquierda. En fin, hay mucho que tenemos que denunciar, y el gran objetivo, que es una gran responsabilidad, es poder escribir la historia de una forma ética y objetiva y lo más apegado a la realidad. Bueno, pues esto es el horror, pero exactamente algo así está pasando aquí en Colombia, y es importante que se sepa quién es la parte civil en el proceso que se sigue contra el presidente Álvaro Uribe Vélez. Por equivocación, y pedimos disculpas por un lapsus, hablábamos del doctor Andrés Pastrana, obviamente es el presidente Álvaro Uribe Vélez, la víctima de esta estrategia, donde está Iván Velásquez de personaje esencial dentro de un drama parecido al que ha ocurrido en Guatemala,
como nos lo está revelando el diputado del Congreso de ese país, don Luis Hernández Asmitia. Don Luis, hace muy poco se produjeron elecciones en Guatemala. ¿En qué medida esas elecciones fueron o influidas o determinadas, si lo fueron, por esta polarización que ha creado el señor Iván Velásquez en ese país junto a la comisión que él encarnara y junto a las personas que lo ayudaban desde medios de comunicación y desde algunas partes del Poder Judicial? Como le dije inicialmente, la discusión a lo largo de estos últimos 3 años, Iván logró polarizar al país, y la discusión, lejos de abordar la problemática de salud, la problemática de educación o el crecimiento demográfico e infraestructura del país, se centró en una discusión de izquierda a derecha, de corruptos, no corruptos, y eso atascó los medios a lo largo de los últimos 3 años. El último proceso electoral hubo un convenio firmado entre el Tribunal Supremo Electoral y la Comisión Internacional contra la Impunidad. La primera vuelta, nosotros tenemos 2 vueltas electorales y aquí votamos por todos los candidatos a elección popular en una misma votación, es decir, votamos por el presidente y votamos por el Congreso de la República, al igual que el poder local, que son los alcaldes. Nosotros somos un sistema de una sola cámara, solo hay un Congreso de 158 diputados en esta legislatura y para la próxima van a ser 160, debido a que modificamos la ley electoral de partidos políticos. En esos 160 diputados que se votó en la primera vuelta, hay indicios y tenemos muchos documentos de que se alteraron los resultados de tal forma que se robaron 26 diputaciones. 26 diputaciones de que el próximo Congreso de la República es un Congreso que va a tener más una inclinación de izquierda que lo que la población de Guatemala había denotado a lo largo de todo el proceso electoral, que la izquierda no llegaba ni siquiera a un 3% de intención de voto. Eso es bastante preocupante porque el próximo presidente electo va a tener un Congreso bastante polarizado o bastante complicado de poder manejar, en donde 26 personas van a ocupar una curul, van a ser diputados sin haber sido electos debido a la manipulación de los resultados también. Es algo que nosotros tenemos la obligación de investigar a lo interno de la comisión y primero Dios vamos a poder llegar a determinar o revertir dichos resultados. ¡Qué horror! Bueno, pobre Guatemala, pobre Colombia, pobres países de América Latina que han sido polarizados entre izquierda y derecha, entre el Foro de Sao Paulo y quienes no son del Foro de Sao Paulo, entre quienes se dicen progresistas, hágame el favor el nombre que se dan, y los que serían antiprogresistas, es decir, de quienes defienden los valores, la libertad, los procesos de desarrollo económico para poner estos países a trabajar y no dejarlos en la bicicleta estática de un conflicto por ideologías que no conducen a ninguna parte. En ese espejo de Guatemala nos tenemos que mirar, una nación que elige de derecha, pero que termina siendo de izquierda por fraudes electorales, como pasó aquí en el año 2014, cuando fue elegido el presidente Santos sin tener los votos para ser elegido, sino por los trucos que los colombianos conocemos y que algún día tendremos que dilucidar por completo. Don Luis Hernández Asmitia, diputado del Congreso de Guatemala, cuánto le agradecemos haber estado en la hora de la verdad y habernos revelado esta parte de la tragedia de su país que tan estrechamente está conectada con la tragedia de Colombia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes. Luis Hernández Asmitia. Lo escucharon bien, ¿no es cierto? Es impresionante cómo, no sé, usted lo dijo bien, ¿quién nos copió? O ellos a nosotros o nosotros a ellos. ¿Quién fue? Es la misma historia. La misma historia. Juzgando por las fechas, nosotros les copiamos, sí, claro. Nosotros les copiamos. Nosotros les copiamos y tenemos un personaje que es el que une una tragedia con otra. El señor Iván Velásquez. ¿Se acuerdan ustedes del incidente en los Llanos Orientales y de lo que pasó con Iván Velásquez allá, y el escándalo
el escándalo y con el doctor Germán Vargas Lleras, toda esa historia de Iván Velázquez. Bueno, después terminó, se fue de acá, terminó en Guatemala y en Guatemala termina haciendo lo que hizo y polarizó ese país y creó una situación, un ambiente insostenible, y el presidente de la República, que es un presidente de derecha, se las va a tener que haber con un Congreso de izquierda porque fue alterada la voluntad popular con 26 escaños que nadie eligió, pero que allá van a estar. Aquí pues ni siquiera fueron necesarios los fraudes electorales porque el papelucho nombrado, firmado entre Santos y los bandidos de las FARC en Cuba les dieron 10 curules. Esto es inaudito, pero qué parecidos estamos. Es impresionante cómo narra la historia. Los guerrilleros en Guatemala la cambiaron, se presentaron como víctimas ante el mundo y mire en lo que terminaron, pues, con una comisión que cuando yo veo esa comisión digo exactamente igual en Colombia, la conformación de la misma Justicia Especial para la Paz. Claro, y la Comisión de la Verdad, todo eso es igualitico. Verdad, sí. Todo eso es igualitico. De manera, pues, que ahí lo tienen ustedes y ahí saben quién es el que va a actuar en la indagatoria del presidente Uribe, escuchando, vamos a ver si la Corte le da la palabra para que le pregunte cosas al presidente Uribe. La diligencia de indagatoria es un medio de defensa del sindicado, no es un medio para atacar al sindicado. Y exigimos los colombianos que nos dejen conocer esa indagatoria, porque es un problema de orden público nacional y de dignidad nacional, que es un presidente de la República. Un presidente de la República no lo pueden juzgar entre cuatro paredes y por hechos que tienen que ver con su dignidad y con su significación en la historia de Colombia. Bueno, Iván Velázquez, su historia en Guatemala, contada por don Luis Hernández Asmitia, diputado del Congreso de ese país, que estaba con nosotros en la Hora de la Verdad. Son las 7 de la mañana, 4 minutos.